Gloria al nombre de Cristo. Doy la bienvenida a todos los hermanos, amigos, que en esta mañana vienen a la casa de Dios. Hoy es un domingo especial. Se celebra a nivel mundial del el pueblo cristiano Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Y leemos la palabra en Mateo capítulo 28. Es el acontecimiento más sobrenatural, extraordinario que ha acontecido. Que alguien resucite de los muertos. Acontecimiento más grande que el Artemis 2, que está orbitando la luna, o que la conquista de otro planeta. Pienso que el suceso más espectacular que ha ocurrido en la historia de la humanidad ha sido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 28 leo desde el versículo 1: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ese es el mensaje central del Evangelio. Nos llaman evangélicos. Si le llaman a usted evangélico, saque pecho. Saque pecho, diga: es un honor. Yo soy evangélico. El evangélico anuncia el evangelio. Y el evangelio aquí se repite: da las nuevas. Evangelio significa buenas noticias. ¿Cuánto nos gusta a nosotros escuchar buenas noticias? A todos nos gusta escuchar: uy, hermanito, se ganó el baloto, pero es que yo no lo compro. Bueno, para que lo compre. Pero bueno, es muy gratificante. No usted de pronto, uno pensando que tenía una afección grave, el médico lo revisa, usted no tiene nada. De pronto uno pensando que tiene una deuda muy grande, va al banco y le dicen: le tenemos buenas noticias. Su deuda fue condonada. Ya Johnny de la vivienda le pagó la deuda. Gloria al Señor. Estoy esperando ese milagro. Bueno, pero eso es lo que significa evangelio. Buenas noticias.
¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo resucitó. Buenas noticias. Y la resurrección de Cristo no debe quedarse solo en una doctrina, como el credo. Creo en Dios Padre, poderoso creador de todo cuanto existe, y de Jesucristo su Hijo, quien padeció bajo Poncio Pilato, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Bueno, la gran mayoría de pronto no sabemos el credo apostólico. Y de pronto podemos tener la resurrección como una doctrina. Y qué bueno que creamos a esa doctrina. Pero más que una verdad para creer, es una verdad para vivirla. La resurrección de Cristo no está presentada para nosotros solo para el más allá. Pues si Cristo resucitó, Él prometió, Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. La doctrina de la resurrección debe de permear e influenciar toda nuestra vida en el más acá, no solo al más allá, sino acá, ahora que estamos con vida en esta tierra. Por eso quiero compartir hoy un tema que le he titulado Implicaciones prácticas de creer en la resurrección de Cristo. Implicaciones prácticas. No solo que se quede en teoría. Ay, sí, yo creo que Jesús resucitó. Sino, bueno, el hecho de que Cristo ha resucitado, eso a mí cómo me toca hoy. ¿Qué implicaciones tiene para mi vida aquí en la tierra el saber que Cristo resucitó? La primera implicación es que creer en la resurrección de Cristo es requisito para la salvación y un requisito indispensable. Si usted no cree que Cristo resucitó, usted no es salvo. ¿Sí sabía eso? Porque hay algunos cristianos ateos, ¿sí? Como los saduceos. Allí en Hechos 23:8 nos dice que los saduceos no creían en resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritu. Y eran seguidores de Dios, los saduceos. Sí, hay cristianos ateos, no creen en la resurrección, no creen en lo sobrenatural, no creen en ángeles, no creen en espíritus, pero dicen, yo soy cristiano. Eso yo les digo cristianos ateos. Pero como cristianos, como seguidores de Cristo, si usted no cree, si usted solamente cree que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, hasta ahí usted está medio salvo. Pero el creer en la resurrección es fundamental. En Romanos capítulo 10, versículo 9, donde el apóstol Pablo está enseñando, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios, mire bien, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Yo creo que los niños ya están en clase, pueden subir los niños. Dice, y crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que vemos la primera implicación práctica de creer que Cristo resucitó. Nuestra salvación. El creer que Cristo resucitó es requisito fundamental para ser salvo. El segundo requisito, la segunda implicación práctica de creer en la resurrección de Cristo es que somos consolados por nuestros muertos. Siempre la partida de un ser querido nos patea duro, nos da duro. Hay un vacío, se siente un vacío en el corazón, una tristeza. De pronto, deseo de no seguir viviendo porque, bueno, ese ser querido ha partido y yo quisiera estar con ese ser querido, sea un hijo, sea un hermano, sea un padre, una mamá. Pero el creer que Cristo resucitó, eso en esta vida nos debe de llenar de consuelo, de esperanza. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, nos dice en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, como seres humanos nos da tristeza, pero de pronto aquí lo que el apóstol nos dice, no se dejen apabullar ni dominar por esa tristeza, ese dolor excesivo. Porque es un consuelo. El creer que Cristo resucitó es un consuelo, porque el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Bueno, si usted cree en la resurrección o que Jesús resucitó, también debe de creer que los que mueren en Jesús un día resucitarán. Y un día nos veremos con ese ser querido. Eso al cristiano lo debe de llenar de consuelo, de paz, de esperanza. Porque hay muchas personas que al perder un ser querido, sea un hijo, un hermano, se dejan embargar tanto por la tristeza, el dolor, que hay algunos que hasta se suicidan porque tiene una pena profunda en el alma. Alguien que empezó a venir a la iglesia me contó que a su hijo lo había atropellado un camión en la ruta hacia Facatativá. Iba en una bicicleta para el trabajo una mañana y un camión, como que no lo vio, pasó por encima y siguió. Muchacho como de 19 años. Y la fui a visitar. Un día la fui a visitar.
tenía fotos del hijo por todos lados, en las paredes, al lado de la cama. Y mientras me contaba lo que le había sucedido hacía 2 años, ella lloraba desconsoladamente. Después de 2 años, ella no había superado esa pérdida. Su corazón todavía estaba embargado de tristeza, de desesperanza. Como cristiano, pues sabemos que la muerte, cuando toca a un ser querido, pues como humanos tenemos sentimientos, nos duele. Pero el saber que en Cristo tenemos esa esperanza y que ese ser querido está disfrutando en la presencia de Dios y que cuando Cristo venga, los muertos resucitarán con un cuerpo glorioso, eso debe de consolar. Debe de llenarnos de nuevas fuerzas para seguir adelante. Así que el creer en la resurrección de Cristo debe ser algo práctico en nuestra vida presente. Una tercera implicación práctica de creer en la resurrección de Cristo es que el mensaje que compartimos es revitalizado y también nuestra fe es revitalizada, renovada. El apóstol Pablo es muy, digo yo, escueto al hablar. Él habla de una manera directa y él dice en el capítulo 15, versículo 14, Primera de Corintios 15, 14. Él dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe que ustedes tienen. Es decir, yo también podría decir, si yo no creo en la resurrección de Cristo, esta prédica no vale nada. Es lo que Pablo está diciendo. Mi mensaje no tiene ningún valor. Y también dice, y también la fe de ustedes no sirve para nada. En otras palabras, si usted no cree en la resurrección, hermanito, le digo algo, usted está perdiendo el tiempo al venir a la iglesia. Si usted no cree en la resurrección de Cristo, le justifico que usted no adore a Dios, no le alabe. Porque ¿para qué adorar a un muerto? Tiene razón. Le justifico que usted no ore. Porque ¿para qué orarle a un muerto que no le puede ni escuchar ni responder? Pero si usted cree en la resurrección, su adoración debe de cambiar. Si usted cree en la resurrección, su oración debe de cambiar. Vea lo práctico que es y las implicaciones que tiene para nuestro diario vivir el creer en un Cristo resucitado. Creer en la resurrección de Cristo también nos ayuda a soportar las pruebas, las dificultades, las enfermedades. En 1 Corintios 15, 12, el apóstol Pablo dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? El 32, vamos para el 32. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras
¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Bueno, Pablo cuando está hablando aquí que peleó en Éfeso contra fiera, se está refiriendo especialmente a enemigos del evangelio. En Éfeso a Pablo lo apedrearon, casi lo matan. A Pablo lo azotaron muchas veces por causa del evangelio. Lo metieron a la cárcel. Y Pablo dice, bueno, si Cristo no resucita, soy un bobo, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué estoy sufriendo tanto? ¿Para qué estoy sufriendo tanto si Cristo no resucitó? Y de verdad, bueno, el ser cristiano, yo les digo la verdad, no es fácil en esta sociedad. Porque si usted es un estudiante en el colegio, en la universidad, le van a hacer bullying. En el trabajo le van a hacer bullying. Se van a burlar de usted, lo van a ridiculizar. Ahora mira aleluya, ahora le lavaron la cabeza, ahora creen ese cuento. Sí, ¿para qué sufrir uno tanto? Si Cristo no resucitó, el apóstol Pablo dice, pues, pare de sufrir, dice el apóstol Pablo, pare de sufrir. Pero Pablo dice, no, todo esto lo he soportado y lo seguiré soportando. Hasta la muerte llegaré, porque yo sé en quién he creído. Amén. Otra implicación práctica de creer en Cristo es que el creer en el Cristo resucitado nos libra del temor a la muerte. ¿Cuánto le tienen miedo a la muerte? No me digan amén. Es normal como seres humanos que ante la muerte sintamos cierto respeto. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos 2:14 que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y dice, y librar, versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquellos que por el temor a la muerte. Cristo, lo que está diciendo el apóstol Pablo, siendo Dios, tomó forma humana, participó de carne y de la sangre, se hizo como uno de nosotros. Dice, para que estando así en cuerpo, pudiera ir a la muerte. Y dice, y vencer por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Y bueno, de pronto dos fuerzas poderosas al cual el ser humano le tiene miedo, al diablo y a la muerte. Pues déjeme decirle, Cristo al resucitar venció a los dos. Venció a la muerte y venció a Satanás. Ahora usted no tiene que tenerle miedo ni a la muerte, ni al diablo, ni a demonios. Hay hermanos que cuando se rebota algún endemoniado, ellos son los que salen primero corriendo. Eso existe. El reino de las tinieblas existe. La brujería, la hechicería, todo eso existe. Pero Cristo al resucitar destruyó al que tenía el imperio sobre todo, Satanás. Lo derrotó en la cruz. Así que usted no tiene que tener temor.
Un hermanito me contaba la otra vez, pastor, yo cuando me acuesto yo siento que alguien se sienta a mi lado en la cama. Y no es mi esposa porque no tengo, yo vivo solo. Me dijo él, yo vivo solo. Y yo me quedo como paralizado. Yo le dije, bueno, no te quedes paralizado. En Cristo tenemos autoridad. Así que en el nombre de Cristo reprenda todo demonio y no se deje intimidar. Hay hermanitos que le tienen miedo a la oscuridad. Ay, ¿será que me están echando brujería? El cristiano está convencido que Cristo es victorioso y Él tiene poder sobre la muerte y sobre toda obra inmunda de las tinieblas. Así que mis hermanos, creer en la resurrección de Cristo nos libra del miedo a la muerte, nos libra del miedo a las fuerzas ocultas de las tinieblas, porque Cristo las venció. Creer en la resurrección de Cristo nos debe llevar a agradar a Dios. Allí en 1 Corintios 15, versículo 32, en la última parte, Pablo dice una sentencia. Si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la filosofía de muchos jóvenes. La filosofía de la mayoría de la humanidad, que creen que no hay resurrección de muertos. Entonces ellos dicen, bueno, si solamente tenemos esta vida, saquémosle el gusto a la vida. Vivamos la vida loca. De Ricky, la vida loca. Y esa filosofía se ha popularizado en canciones. Ahí está Diomedes cuando canta. Yo creo que ustedes se lo saben. Que si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero como la vida es un sueño, antes de morir, mejor hay que aprovecharla. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres, comida y bailando. La filosofía de los que no creen en la resurrección, el hedonismo. Vivamos para el placer, porque es lo único que nos vamos a llevar. Antes que el gusano nos coma, no los comemos a él. Pero sabe que el creer en la resurrección de Cristo nos debe llevar a agradarle a Él en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo allí en el versículo 33 de 1 Corintios 15. Él dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Más bien velen, dice, debidamente y no pequen. Pablo dice, mire, ojo, no se dejen embolatar, porque un día usted le dará cuenta a Dios. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo. Por lo que usted haga en su cuerpo, usted tendrá que darle cuentas a Dios. Ay, hoy día no, yo me acuesto con tantas mujeres o con tantos hombres, párese y contar. No importa. Al fin y al cabo el cuerpo no es el que va. ¿Cómo que no? Resucitaremos en cuerpo. Esa es la enseñanza. La enseñanza es que nuestros cuerpos serán transformados, pero resucitaremos. El Señor ya nos dará un cuerpo no tan feito como el que tienen ustedes ahora, un cuerpo más elegante. Un cuerpo más elegante. Si usted no cree en la resurrección, pues usted va a vivir una vida muy diferente. Va a vivir para sus placeres. Pero si usted cree en la resurrección de Jesucristo, y por lógica usted también va a resucitar, pues algún día le daremos cuenta a Dios. Pero les tengo buena noticia. Ahí nos dice el apóstol Pablo en Romano: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Ninguna condenación hay para los que están. De pronto en tu vida que no conocías a Cristo, tú viviste la vida loca. Y aquí hay muchas locas. No, hay muchos que vivieron esa vida loca. Sí, hasta se volvieron locas en su desenfreno. La palabra de Dios dice que cuando el hombre se aparta de Dios, su vida va en picada. En picada. Toda clase de perversión y maldad. Le dan rienda suelta al desenfreno. Pero al llegar a Cristo, escúcheme bien, el Señor perdona todos nuestros pecados. Así que ya no hay ninguna condenación, ya no tenemos que estar preocupados. Uy, Dios mío, ¿yo qué hago? Yo que maté a 30 tipos, yo que, Dios mío, hice esto, hice este. Ay, lo más hermoso es que el Señor nos perdona, nos restaura y nos dice: tú eres mi hijo y quiero que mores conmigo por la eternidad. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Otra implicación de creer en la resurrección de Cristo: nos garantiza una compañía permanente. El creer en la resurrección de Cristo nos garantiza su compañía permanente. Jesús dijo cuando se iba: no los voy a dejar huérfanos. Y de pronto ya muchos de nosotros, nuestro papá, nuestra mamá murió. Y Jesús le dice a sus discípulos antes de irse, les dice: mire, yo no los voy a dejar huérfanos. Y en Mateo 28 nos dice: y yo estaré con vosotros todos los días. Mateo 28, 20 creo que es. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo vivo. Y Él prometió aún, Él dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
Oiga, ¿cómo así? ¿Usted cree eso? Si lo crees, debes de comportarte de una mejor manera en la iglesia. Hay muchos que no tienen ningún temor y se ponen a jugar en la iglesia. Muchos jóvenes, especialmente yo sé que los viejos no, pero muchos jóvenes dentro de la iglesia se ponen a chatear y a jugar y a mirar. Pero, ¿tú crees esa promesa, esa verdad que Cristo dijo? Donde estén dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. El creer en la resurrección de Cristo nos lleva en esta vida a actuar diferente, a vivir diferente. Y por último, quiero decirles que otra implicación muy importante de creer en la resurrección de Cristo es que nos motiva a servir al Señor con más fervor. El creer en la resurrección de Cristo, eso nos debe motivar a nosotros a servir al Señor con más fervor, con más diligencia, con más gana. Todo el capítulo 15 de Primera de Corintios habla sobre la resurrección de los muertos. No hay otro capítulo en la Biblia dedicado a la resurrección de los muertos. Pero ¿sabe cómo termina ese capítulo? Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así termina el capítulo de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo diciendo, no, ustedes ya sabiendo todo esto, porque yo quiero que ustedes en su casa lean todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque ahí aún nos habla con qué cuerpo resucitaremos, cómo será eso, cuándo será eso. ¿Quieres saber eso? Pues lea la Biblia. Lea la Biblia, Primera de Corintios 15, por favor. Lea ahí. ¿Cómo van a resucitar los muertos? Pues bueno, aquí está. Pero hoy no se los voy a predicar. Ustedes tienen que leer la Biblia. Pero mis hermanos, el venir a la iglesia un domingo, ya de por sí, es un anuncio de la resurrección de Cristo. Porque a partir de la resurrección de Cristo, los discípulos ya no se reunían los sábados, que es el día de reposo para los judíos. Ellos se reunían siempre los sábados para rendir culto a Dios, para leer la Torá. Pero después que Cristo resucitó, el primer día de la semana, dice la palabra allí, en Mateo 28. Primer día de la semana no es lunes, es domingo. Las mujeres fueron el primer día de la semana a ungir el cuerpo de Jesús. Cuando, wow, estaba vacía la tumba. ¿Están buscando a Jesús? Les tengo buena noticia. Ha resucitado. Ha resucitado. Primer día de la semana. Por eso las iglesias cristianas nos reunimos los domingos para celebrar que Cristo resucitó ese primer día de la semana. Y por eso más adelante decretaron el domingo como festivo. Festivo. Todos los domingos son festivos. Hay algunos que trabajan pero se lo pagan triple. Pero todo domingo es festivo.
Pero esa es la razón. Porque desde un inicio no fue que un hombre se le ocurrió establecer el domingo como festivo, no. Sino que los cristianos empezaron a reunirse los domingos en conmemoración de la resurrección de Cristo. Más adelante, un emperador llamado Constantino simplemente oficializó ese día para que toda la gente pudiera ir a los templos a adorar a Cristo. Por eso, mi hermano, trate de no cachar un domingo, porque ese festivo es por la resurrección de Cristo y hay que celebrar su victoria en la cruz. Amén. Así que somos evangélicos porque anunciamos el evangelio, las buenas noticias, que Cristo no quedó en la tumba, Él resucitó. Y a todos los que creemos en Él, Él ha prometido también resucitar. Colóquese en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Hay una pregunta que Jesús hace en Juan capítulo 11, versículo 25. 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el otro versículo: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Si alguno no lo había creído, le invito en esta mañana a que no solamente reciba esta doctrina, sino que reciba a Cristo en tu corazón. Él está vivo y Él quiere manifestarse en tu vida. Él quiere manifestarse en tu vida. Así que te invito a que le abras tu corazón. Él dice en su palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Él quiere entrar en tu vida. Déjalo entrar. Cierra tus ojos. Si alguno en esta mañana quiere invitar a Jesús a que entre en su vida, te voy a invitar a que hagas conmigo esta oración. Es la oración de entrega, donde tú le vas a entregar tu alma a Jesús para que sea suya por la eternidad. Le vas a entregar tu vida a Jesús. Así que si alguna persona en esta mañana quiere experimentar a ese Cristo resucitado, haz conmigo esta oración de fe. Repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz para perdonar todos mis pecados y darme la vida eterna por medio de su resurrección. En esta mañana te entrego mi vida. Ayúdame, Señor, a obedecerte de ahora en adelante, a conocerte a ti. En Cristo Jesús, amén. Voy a invitar, así con sus ojos cerrados, si alguna persona hizo esta oración por primera vez, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano ahí donde está. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, te doy gracias por las personas que en esta mañana han entregado su vida a ti, Señor, porque han entendido que tú
has vencido al pecado, tú has vencido a la muerte, tú has vencido a Satanás. Y que por eso ya no somos esclavos ni del pecado, ni de la muerte, ni de Satanás, sino que somos tuyos, Señor. Te pido, Señor, que los selles con tu Santo Espíritu. Que ellos de ahora en adelante vivan para ti. Vivan para ti. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria.